Esta generación es la generación del pecado contra el Espíritu Santo, como muchos santos lo advirtieron. Una de ellas, Santa Faustina Kowalska. Porque a diferencia de otras generaciones, como la de Noé, Sodoma y Gomorra, esta generación tuvo el privilegio de tener al Hijo de Dios hecho carne, nuestro Señor Jesucristo. Un privilegio de la manifestación del amor de Dios y que nosotros los seres humanos hemos despreciado. Jeremías 49, 1 al 6. A los amonitas. Así dice Yahvé: ¿hijos no tiene Israel? ¿O heredero no tiene? Entonces, ¿por qué ha heredado Milcom a Gad y su pueblo en las ciudades de este habita? Por eso, he aquí que días vienen, oráculo de Yahvé, en que haré oír a Rabá de los amonitas el clamoreo de combate. Y ella parará el montículo de ruinas, y sus hijas serán abrazadas, y heredará Israel a los que le heredaron. Oráculo de Yahvé. Ulula, Hezbón, porque Ar ha sido devastada. Gritad, hijas de Rabá, ceñidos de sayal, lamentaos y discurrid por las cercas. Porque Milcom al destierro va, sus sacerdotes y sus jefes a una. ¿Por qué te jactas de tu valle, criatura independiente, confiada en sus tesoros? ¿Quién llegará hasta mí? Mira que yo traigo sobre ti espanto, oráculo del Señor Yahvé Tsebaot, por todos tus alrededores, y seréis ahuyentados cada uno por su lado, y no habrá quien reúna a los errantes. Tras de lo cual haré volverse a los cautivos de los amonitas, oráculo de Yahvé. Palabra de Dios. Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 26 al 30. Y si Satanás se ha alzado contra sí mismo y está dividido, no puede subsistir, pues ha llegado su fin. Pero nadie puede entrar en la casa del fuerte y saquear su ajuar si no ata primero al fuerte. Entonces podrá saquear su casa. Yo os aseguro que se perdonará todo a los hijos de los hombres, los pecados y las blasfemias, por muchas que éstas sean. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca, antes bien será reo de pecado eterno. Es que decían, está poseído por un espíritu inmundo. Palabra de Dios. Rusia se encargó de difundir el espíritu del error por todo el mundo para llevar a cabo los planes de Satanás, quien durante muchos siglos ha trabajado para materializar la globalización y lo ha logrado a través de las leyes humanas y la unidad con todo tipo de religiones, a través de un falso ecumenismo, y así sumergir a toda la humanidad en el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es la marca de la bestia para condenar a todo el mundo. ¿Quiénes están dentro de esta lista de las 2/3 partes que perecerán? Los que con plena conciencia hacen la maldad y menosprecian la palabra de Yahvé. No se arrepintieron, no se arrepienten y no se arrepentirán jamás. Números 15, 30 al 31. Pero el que obra con descaro, sea ciudadano o forastero, ultraja a Yahvé, tal individuo será extirpado de su pueblo, por haber despreciado la palabra de Yahvé y quebrantado su mandato, será exterminado tal individuo. Su pecado pesa sobre él. Palabra de Dios. El decir que un milagro de Dios, un verdadero servidor, comunidad o enviado,
o que la religión es el opio del pueblo, o que cualquier obra de Dios es hecha por los espíritus inmundos, o son satánicas, esos son blasfemias contra el Espíritu Santo. Rechazaron eternamente la misericordia de Dios, la salvación eterna, la vida eterna. No están inscritos en el libro de la vida, en el árbol de la vida, en la ciudad santa y tampoco en los cielos. Una de las primeras blasfemias contra el Espíritu Santo es decir que la palabra de Dios fue escrita por hombres, totalmente contrario a lo que nos dice la palabra de Dios en segunda de San Pedro, capítulo 1, versículos 20 al 21. Pero ante todo, tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios, palabra de Dios. Otra blasfemia contra el Espíritu Santo es decir que por leer uno la palabra de Dios o las Sagradas Escrituras se puede uno volver loco. Esto hace parte de las consecuencias generadas por la apostasía y la abominación de la desolación que nos trajo Martín Lutero desde 1517. Los católicos duraron más de 500 años sin poder leer las Sagradas Escrituras bajo sanciones que fueron decretadas por la irresponsabilidad de algunos papas de la época como León X y Pablo IV, que restringieron severamente leer hasta con penas de excomunión, pero gracias al Santo Papa Juan XXIII que levantó todas estas sanciones y así poder cumplir con lo que Dios nos pidió de que las sagradas letras las aprendamos desde niños, como está escrito en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Tú, en cambio, persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste, teniendo presente de quiénes lo aprendiste y que desde niño conoces las sagradas letras, que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Así, el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. Palabra de Dios. Otra de las blasfemias contra el Espíritu Santo es lo que los políticos dicen, que la voz del pueblo es la voz de Dios. No. La voz del pueblo no es ninguna voz de Dios. La voz del pueblo fue la que condenó al Señor Jesús, la que pidió que se hiciera un becerro de oro. La voz del pueblo fue la que no quiso que Dios hablara con nosotros directamente y nos dirigiera. La voz del pueblo fue la que pidió a Gedeón que reinara sobre ellos. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículos 25 y 26. Y todo el pueblo respondió: su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarle, se lo entregó para que fuera crucificado. Palabra de Dios. Santo Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos 14 al 16. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia la hora sexta. Dice Pilato a los judíos: aquí tienes a vuestro rey. Ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Les dice Pilato: a vuestro rey
voy a crucificar? Replicaron los sumos sacerdotes: no tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que fuera crucificado. Palabra de Dios. Decir que Dios es solamente amor, que Él no castiga a nadie, es deformar la imagen de Dios. Porque entonces no vale la pena ser bueno, porque si el malo, siendo malo, se va a salvar, entonces ese sería un Dios injusto. Por eso es otra de las blasfemias contra el Espíritu Santo. Éxodo 34, 6 al 7. Yahvé pasó por delante de él y exclamó: Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad, que mantiene su amor por millares, que perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado, pero no los deja impunes, que castiga la iniquidad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Palabra de Dios. Romanos 1:18. En efecto, la cólera de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que aprisionan la verdad en la injusticia. Palabra de Dios. Romanos 2:5. Por la dureza y la impenitencia de tu corazón, vas atesorando contra ti cólera para el día de la cólera y de la revelación del justo juicio de Dios. Palabra de Dios. Rechazar la corrección es rechazar la salvación. Hebreos 12:8. Mas si quedáis sin corrección, cosa que todos reciben, señal de que sois bastardos y no hijos. Palabra de Dios. Otra de las blasfemias es decir que el Señor se llama Jehová, Alá o cualquier otro nombre que le pongan en las diferentes religiones. No, el Señor, el Dios vivo y verdadero, el Dios único, se llama Yahvé. Éxodo 3, 14 y 15. Dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los israelitas: yo soy, me ha enviado a vosotros. Siguió Dios diciendo a Moisés: así dirás a los israelitas: Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Por él seré invocado de generación en generación. Palabra de Dios. Así también le cambian el nombre a nuestro Señor Jesucristo, burlándose de él, como lo hacía un sacerdote aquí en Colombia que se la pasaba diciéndole: el man está vivo. Otros que actualmente le llaman Jesús Salcero, otros Chucho, y así con diferentes nombres y apodos que son irrespetuosos e irreverentes con nuestro Señor Jesucristo, convirtiéndose en blasfemias contra el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice en San Lucas, en el capítulo 1:31, vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Palabra de Dios. Decir que Dios Espíritu Santo se llama Ruh al-Qudus, como lo hacen en el Islam, o Prana o Atman del hinduismo, Qui
del taoísmo son blasfemias contra el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice en Santo Evangelio según San Juan capítulo 14 versículos 16 y 17. Yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y en vosotros está. Palabra de Dios. Todo el ataque hacia la bienaventurada Santísima Virgen María, que ella no es virgen, que tuvo más hijos, que ella no hace milagros, que no hace apariciones, que no está viva, que no se pueden tener imágenes de ella, o que destruyen sus imágenes, son blasfemias contra el Espíritu Santo. Y qué hipócritas son la mayoría de los protestantes que queman y destruyen imágenes de la bienaventurada Santísima Virgen María, pero cuando uno va a sus casas las tienen llenas de álbumes, de cuadros, de fotos familiares, de sus amigos, de sus hermanos, de su papá, de su mamá, de sus pastores. Entonces, ¿eso sí no es idolatría? La bienaventurada Santísima Virgen María está llena de gracia. Eso quiere decir que ella es inmaculada, como lo dice el Santo Evangelio según San Lucas en el capítulo 1, en el versículo 28. Y entrando le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Palabra de Dios. Es esclava de la palabra de Dios. Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 38. Dijo María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. Palabra de Dios. Es portadora del Espíritu Santo. Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 41. Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. E Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Es bienaventurada porque cumple con todas las bienaventuranzas que están escritas en la palabra de Dios y las que no están escritas, como lo dice en el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 48. Porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Palabra de Dios. Es nuestra madre. Santo Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 26 y 27. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Palabra de Dios. Otra blasfemia: decir que el Señor Jesús tuvo hijos de manera carnal y mujer, como lo dice el libro y la película del Código da Vinci del autor Dan Brown. No, el Señor Jesús nos une al Padre, nos hace sus hermanos y coherederos gracias a su obra redentora y salvadora. En el Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 12. Pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Palabra de Dios. Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Palabra de Dios.
Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 35. Quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra de Dios. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 10. Entonces les dice Jesús: no temáis, id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Palabra de Dios. La teoría del Big Bang, decir que todo se formó a través de una gran explosión y que somos un accidente de la vida, es una blasfemia contra el Espíritu Santo porque pretende anular a Dios como creador y devastar la fe de los creyentes. Como hijos de Dios, nuestra fe y nuestra esperanza deben estar puestas en lo que nos dicen las Sagradas Escrituras. Hebreos capítulo 1, versículos 2 al 3. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo los mundos, el cual, siendo resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, y el que sostiene todo con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Palabra de Dios. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo, y todo tiene en Él su consistencia. Palabra de Dios. Hebreos 11, versículo 3. Por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve resultase de lo que no aparece. Palabra de Dios. Génesis capítulo 2, versículo 4. Esos fueron los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que hizo Yahvé Dios la tierra y los cielos. Palabra de Dios. Decir que nosotros venimos del mico es una total blasfemia contra el Espíritu Santo, porque nosotros, como creyentes y teniendo nuestra fe en la palabra de Dios, es como si nos dijeran que nuestro Dios es un mico, pues la palabra es clara en decir que Él nos creó a imagen y semejanza. Génesis 1, 26 al 28. Y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar y en las aves del cielo y en las bestias y en todas las alimañas terrestres y en todas las sierpes que serpean por la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó, y bendíjolos Dios: sed fecundos y multiplicaos y henchid la tierra y sometedla, mandad en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todo animal que serpea sobre la tierra. Palabra de Dios. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Yahvé Dios formó al hombre del suelo e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Palabra de Dios. Génesis 2, 15. Tomó pues Yahvé Dios al hombre y le dejó en el jardín de Edén para que lo labrase y cuidase. Palabra de Dios. Génesis 2, 19. Y Yahvé Dios formó del suelo
todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba, y para que cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre le diera. Palabra de Dios. Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Y este misterio el Señor nos lo ha dado a conocer. Y para entenderla es necesario tener en claro que Cristo es el primogénito de todo. Y lo que hizo Esaú representa a los que venden su salvación por nada. No les importa su salvación. Renuncian a Cristo. Y eso es lo que hace la mayoría de personas cuando se van a las sectas protestantes, renunciando al verdadero bautismo y a los verdaderos sacramentos que recibieron en la Iglesia Católica. Se van a recibir algo que no es, algo que hace parte de la apostasía. Y lo correcto es avanzar sin renunciar a la verdad, como lo que está sucediendo en este momento, que se está dando el paso de la fe, subiendo el escalón al amor. La gente vende su salvación por un tamal, por una lechona o por 50,000 pesos, que es lo que normalmente ofrecen los políticos por un voto, sin fijarse que están vendiendo su salvación como lo hicieron muchos en Colombia cuando votaron por Juan Manuel Santos, por Gustavo Petro o por Iván Cepeda. Estos son hijos de perdición que tienen el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo 2 veces muertos. Hebreos capítulo 12, versículo 16 y 17. Que no haya ningún fornicario o impío como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. Ya sabéis cómo luego quiso heredar la bendición, pero fue rechazado y no logró un cambio de parecer, aunque lo procuró con lágrimas. Palabra de Dios. Lo que hace Esaú está representado en lo que hizo Judas Iscariote. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos 14 al 16. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue donde los sumos sacerdotes y les dijo: ¿qué queréis darme y yo os lo entregaré? Ellos le asignaron 30 monedas de plata y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregarle. Palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 16 al 20. Hermanos, era preciso que se cumpliera la escritura en la que el Espíritu Santo, por boca de David, había hablado ya acerca de Judas, el que fue guía de los que prendieron a Jesús, porque él era uno de los nuestros y obtuvo un puesto en este ministerio. Este pues compró un campo con el precio de su iniquidad, y cayendo de cabeza se reventó por medio, y se derramaron todas sus entrañas. Y esto fue conocido por todos los habitantes de Jerusalén, de forma que el campo se llamó en su lengua Akeldama, es decir, campo de sangre. Pues en el libro de los Salmos está escrito: quede su majada desierta y no haya quien habite en ella, y también que otro reciba su cargo. Palabra de Dios. La persecución despiadada y matar con alevosía, como lo hizo el rey Antíoco Epífanes en contra del pueblo de Israel, es otra de las blasfemias contra el Espíritu Santo. Por más que suplicó el perdón, no obtuvo ningún perdón. Éxodo 21:14. Pero al que se atreva a matar a su prójimo con alevosía, hasta de mi altar le arrancarás para matarle. Palabra de Dios. Segunda de Macabeos, capítulo 9, versículos 5 al 7. Pero el Señor Dios de Israel, que todo lo ve,
te hirió con una llaga incurable e invisible. Apenas pronunciada esta frase, se apoderó de sus entrañas un dolor irremediable. Con agudos retorcijones internos, cosa totalmente justa para quien había hecho sufrir las entrañas de otros, con numerosas y desconocidas torturas. Pero él de ningún modo cesaba en su arrogancia. Estaba lleno todavía de orgullo. Respiraba el fuego de su furor contra los judíos y mandaba a acelerar la marcha. Pero sucedió que vino a caer de su carro, que corría velozmente, y con la violenta caída todos los miembros de su cuerpo se le descoyuntaron. Palabra de Dios. Segunda de Macabeos, capítulo 9, versículo 28. Así pues, aquel asesino y blasfemo, sufriendo los peores padecimientos, como los había hecho padecer a otro, terminó la vida en tierra extranjera, entre montañas, en el más lamentable infortunio. Palabra de Dios. Todos los que se postraron a los 3:6, los anticristos que se apoderaron de la religión católica, Joseph Ratzinger, Jorge Mario Bergoglio y Robert Francis Prevost. Estos falsos papas todos los días se dedicaron a lanzar blasfemias contra el Espíritu Santo. Una de las más famosas fue la que lanzó Jorge Mario Bergoglio cuando visitó Villavicencio en Colombia en septiembre del año 2017, cuando dijo que por las venas de Jesús corría sangre pagana. Lo que hizo Bergoglio con esta blasfemia fue rechazar la gracia y anular a Cristo como Salvador. Y se cumple lo que nos dice Hebreos 10, 26 al 31. Porque si voluntariamente pecamos, después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino la terrible espera del juicio y la furia del fuego pronto a devorar a los rebeldes. Si alguno viola la ley de Moisés, es condenado a muerte sin compasión, por la declaración de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto más grave castigo pensáis que merecerá el que pisoteó al Hijo de Dios y tuvo como profana la sangre de la alianza que le santificó y ultrajó al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré lo merecido, y también el Señor juzgará a su pueblo. Es tremendo caer en las manos de Dios vivo. Palabra de Dios. Por eso es una de las blasfemias más graves que se ha dicho contra el Espíritu Santo, porque la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo nos rescata, nos redime, nos purifica, nos santifica, nos salva y nos da una nueva alianza, entre otras muchas cosas más que hace. Primera de San Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 19. Sabiendo que habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres, no con algo caduco, oro o plata, sino con una sangre preciosa, como de cordero, sin tacha y sin mancilla, Cristo. Palabra de Dios. El objetivo de estas blasfemias fue marcar a los feligreses con el 666 de la manera más miserable y tramposa que puede hacer la maldad, a través de las falsas eucaristías y celebraciones o concelebraciones con otras religiones, a través de un falso ecumenismo, ya que el sacrificio perpetuo, es decir, la Eucaristía, cesó
a partir del año 2017. Es decir, que a partir de ese momento ya no hubo más misas y se cumple la profecía que nos dice Daniel en el capítulo 3, en el versículo 38. Ya no hay en esta hora príncipe, profeta, ni caudillo, holocausto, sacrificio, oblación, ni incienso, ni lugar donde ofrecerte las primicias. Palabra de Dios. Apocalipsis 13, 5 al 8. Le fue dada una boca para proferir grandezas y blasfemias, y se le dio poder de actuar durante 42 meses. Y ella abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su morada, y de los que moran en el cielo. Se le concedió hacer la guerra a los santos y vencerlos. Se le concedió poderío sobre toda raza, pueblo, lengua y nación, y la adorarán todos los habitantes de la tierra cuyo nombre no está inscrito en el libro de la vida del Cordero degollado. Palabra de Dios. Apocalipsis 13, 18. Aquí está la sabiduría, que el inteligente calcule la cifra de la bestia, pues es la cifra de un hombre. Su cifra es 666. Palabra de Dios. Todas las sectas protestantes y apóstatas están excomulgadas y tienen la contaminación del pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque Lutero desencadenó la reforma protestante y se fue en contra de los santos sacramentos, de la bienaventurada Santísima Virgen María y de la palabra de Dios, quitándole más de 7 libros a las Sagradas Escrituras. Son los portadores más grandes del espíritu del error. Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 8. Porque es imposible que cuantos fueron una vez iluminados, gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, saborearon las buenas nuevas de Dios y los prodigios del mundo futuro, y a pesar de todo cayeron, se renueven otra vez mediante la penitencia, pues crucifican por su parte de nuevo al Hijo de Dios y le exponen a pública infamia. Porque la tierra que recibe frecuentes lluvias y produce buena vegetación para los que la cultivan, participa de la bendición de Dios. Por el contrario, la que produce espinas y abrojos es desechada, y cerca está de la maldición, y terminará por ser quemada. Palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que, arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Palabra de Dios. Primera de Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas, por la hipocresía de embaucadores que tienen marcada a fuego su propia conciencia. Palabra de Dios. Tenemos la responsabilidad de cuidarnos y advertir a los demás, de no entrar en caminos, abrir puertas y de no navegar en ríos de aguas negras que desemboquen en el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Vamos a mirar 7
de los pecados más peligrosos que nos pueden llevar por estos caminos. El primero, la justificación del pecado. Cuando lo hacemos es como si robáramos el trono de gracia del Señor. Pues el único que nos justifica del pecado es el Señor y lo hace a través de su crucifixión. Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 34. Jesús decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Se repartieron sus vestidos echando a suertes. Palabra de Dios. Romanos capítulo 4, versículo 25. Quien fue entregado por nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación. Palabra de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 26. En el tiempo de la paciencia de Dios, en orden a mostrar su justicia en el tiempo presente, para ser Él justo y justificador del que cree en Jesús. Palabra de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 4. De ningún modo, Dios tiene que ser veraz y todo hombre mentiroso, como dice la Escritura, para que seas justificado en tus palabras y triunfes al ser juzgado. Palabra de Dios. Segundo, el endurecimiento del corazón priva a las personas de entrar en el descanso del Señor. Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 11. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la querella, el día de la provocación en el desierto, donde me provocaron vuestros padres y me pusieron a prueba. Aún después de haber visto mis obras durante 40 años, por eso me irrité contra esa generación y dije: andan siempre errados en su corazón, no conocieron mis caminos, por eso juré en mi cólera, no entrarán en mi descanso. Palabra de Dios. El tercero, el rechazo a la verdad, que da el pecado en la persona. Santo Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 41. Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero, como decís, vemos, vuestro pecado permanece. Palabra de Dios. Cuarto, el rechazo a la misericordia. No arrepentirse genera la condenación. Tenemos varios ejemplos. El malhechor que no se arrepintió. Eva, Adán, Caín, entre otros. Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículos 39. Uno de los malhechores colgados le insultaba: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Palabra de Dios. Eva no se arrepiente de su pecado, se justifica culpando a la serpiente. Génesis capítulo 3, versículo 13. Dijo pues Yahvé Dios a la mujer: ¿por qué lo has hecho? Y contestó la mujer: la serpiente me sedujo y comí. Palabra de Dios. Adán culpa a Dios. Génesis capítulo 3, versículo 12. Dijo el hombre: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Palabra de Dios. Caín mata a su hermano con alevosía y le contesta a Dios despectivamente. Génesis capítulo 4, versículo 9. Yahvé dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Contestó: no sé. ¿Soy acaso el guarda de mi hermano? Palabra de Dios. Quinto, la impenitencia, el resistirse a la conversión. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 21. Temo que en mi próxima visita el Señor me humille
por causa vuestra y tenga que llorar por muchos que anteriormente pecaron y no se convirtieron de sus actos de impureza, fornicación y libertinaje. Palabra de Dios. Primera epístola de San Juan, capítulo 2, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Palabra de Dios. Sexto, negar el perdón. Cuando no se perdona, se corre el riesgo de cometer un pecado contra el Espíritu Santo, pues una de las condiciones que el Señor nos pide para que Él nos perdone es que nosotros debemos perdonar. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 23 al 35. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía: ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Movido a compasión, el Señor de aquel siervo le dejó en libertad y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Le agarró y ahogándole le decía: paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo, que ya te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces le mandó a llamar y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado su señor le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Palabra de Dios. Séptimo, la soberbia. Creerse superiores a Cristo y orar por todo el mundo porque se corre el riesgo de contaminarse del pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo y quedarse con él. Pues 2/3 partes de la humanidad están involucradas con este pecado. El Señor mismo lo deja claro de que Él no ruega por todo el mundo, sino únicamente por los que el Señor le ha dado, como está escrito en el Santo Evangelio según San Juan en el capítulo 17, en el versículo 9. Por ello ruego, no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque son tuyos. Palabra de Dios. Y no ruega por el mundo porque hay pecados que no pueden ser perdonados, y el Señor Jesús no se va a ir en contra de su propia palabra. Primera epístola de San Juan, capítulo 5, versículos 16 al 18. Si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, pida y le dará vida. A los que cometen pecados que no son de muerte, pues hay un pecado que es de muerte, por el cual no digo que pidan. Toda iniquidad es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el engendrado de Dios le guarda y el maligno no llega a tocarle. Palabra de Dios.
La soberbia condena, y el querubín protector que se ensoberbeció e igualó su corazón al corazón de Dios, como lo dice Ezequiel 28, versículo 6, por eso, así dice el Señor Yahvé, porque has equiparado tu corazón al corazón de Dios. Palabra de Dios. Se condenó cuando se hacen obras o cosas humanas y no se tiene como cimiento a Cristo Jesús y a la bienaventurada Santísima Virgen María. Y se pretenden igualar o comparar con las cosas de Dios, como decir que unas pruebas de corrupción en contra del gobierno de Petro las proclamen el libro de la verdad, cuando la única verdad que existe es la palabra de Dios. Cristo Jesús es la única verdad. Por eso de igualar unas pruebas, por más contundentes que sean, por más testigos que tengan, jamás se pueden comparar con la verdad de Dios. Porque abren puertas que los llevan a caer en el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. El Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y la verdad nos hace libres. Como dice el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Palabra de Dios. Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Le dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra de Dios. Daniel capítulo 10, versículo 20 al 21. Me dijo entonces: ¿sabes por qué he venido donde ti? Pero voy a revelarte lo que está consignado en el libro de la verdad. Palabra de Dios. Involucrarse en este tipo de pecados y blasfemias también genera sanción y el castigo de ser entregados a Satanás, como nos dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 20. Entre estos están Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendiesen a no blasfemar. Palabra de Dios. Las artimañas del espíritu del error, actuando con su arma más poderosa y más peligrosa que cientos de miles de armas nucleares, la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es su propósito? Cambiar la verdad por la mentira y hacer que se adore a la criatura y no al Creador. Romanos capítulo 1, versículo 25. A ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Palabra de Dios. Isaías capítulo 5, versículo 20. Hay de los que llaman al mal bien y el bien mal, que dan oscuridad por luz y luz por oscuridad, que dan amargo por dulce y dulce por amargo. Palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 14. Para que no seamos ya niños, llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce engañosamente al error. Palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Nuestra exhortación no procede del error, ni de la impureza, ni con engaño. Palabra de Dios. Segunda de San Pedro capítulo 2, versículo 18. Hablando palabras altisonantes pero vacías,
Seducen con las pasiones de la carne y el libertinaje a los que acaban de alejarse de los que viven en el error. Palabra de Dios. Segunda de San Pedro, capítulo 3, versículo 17. Vosotros pues, queridos, estando ya advertidos, vivid alerta, no sea que arrastrados por el error de esos disolutos, os veáis derribados de vuestra firme postura. Palabra de Dios. Primera de San Juan, capítulo 4, versículo 6. Nosotros somos de Dios. Quien conoce a Dios nos escucha. Quien no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Palabra de Dios. ¿A cuántos no ha perdonado Dios? No perdonó a Eva. No perdonó a los ángeles que cayeron. Tampoco a Sodoma y a Gomorra. Apocalipsis capítulo 9, versículos 20 al 21. Pero los demás hombres, los no exterminados por estas plagas, no se convirtieron de las obras de sus manos, no dejaron de adorar a los demonios, ni a los ídolos de oro, plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni caminar. No se convirtieron de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus rapiñas. Palabra de Dios. Pecan contra el Espíritu Santo los brujos que ponen a trabajar a los que ya cayeron y están castigados hasta el día del gran juicio, sacando a los ángeles que cayeron y a los nefilín para invadir la tierra de tinieblas. Apocalipsis 9, 1, 3. Tocó el quinto ángel. Entonces vi una estrella que había caído del cielo a la tierra. Se le dio la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo y subió del pozo una humareda como la de un horno grande. Y el sol y el aire se oscurecieron con la humareda del pozo. De la humareda salieron langostas sobre la tierra y se les dio un poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Palabra de Dios. San Judas, versículos 5 al 16. Quiero recordaros a vosotros que ya habéis aprendido todo esto de una vez para siempre, que el Señor, habiendo librado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Y además que a los ángeles que no mantuvieron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene guardados con ligaduras eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Y lo mismo, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que como ellos fornicaron y se fueron tras una carne diferente, padeciendo la pena de un fuego eterno, sirvan de ejemplo. Igualmente estos, a pesar de todo, alucinados en sus delirios, manchan la carne, desprecian el señorío e injurian a las glorias. En cambio, el arcángel Miguel, cuando altercaba con el diablo, disputándose el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar contra él juicio injurioso, sino que dijo: que te castigue el Señor. Pero estos injurian lo que ignoran y se corrompen en cosas que, como animales irracionales, conocen por instinto. Ay de ellos, porque se han ido por el camino de Caín, y por un salario se han abandonado al descarrío de Balaam, y han perecido en la rebelión de Coré. Estos son una mancha
cuando banquetean desvergonzadamente en vuestros agapes y se apacientan a sí mismos. Son nubes sin agua, zarandeados por el viento, árboles de otoño sin frutos, 2 veces muertos, arrancados de raíz, son olas salvajes del mar, que echan la espuma de su propia vergüenza, estrellas errantes, a quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Enoc, el séptimo después de Adán, profetizó ya sobre ellos. Mirad, el Señor ha venido con sus santas miriadas para realizar el juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras de impiedad que realizaron y todas las palabras duras que hablaron contra él, los pecadores impíos. Estos son unos murmuradores, descontentos de su suerte, que viven según sus pasiones, cuya boca dice palabras altisonantes que adulan por interés. Palabra de Dios. Su contundente confirmación la encontramos en la segunda epístola de San Pedro, en el capítulo 2, versículos 1 al 22. Hubo también en el pueblo falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán herejías perniciosas y que negando al dueño que los adquirió, atraerán sobre sí una rápida destrucción. Muchos seguirán su libertinaje y por causa de ellos el camino de la verdad será difamado. Traficarán con vosotros por codicia, con palabras artificiosas. Desde hace tiempo su condenación no está ociosa, ni su perdición dormida. Pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolos en los abismos tenebrosos del Tártaro, los entregó para ser custodiados hasta el juicio. Si no perdonó al antiguo mundo, aunque preservó a Noé, heraldo de la justicia, y a otros 7, cuando hizo venir el diluvio sobre el mundo de impíos, sí condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas como ejemplo para los que en el futuro vivirían impíamente. Y sí libró a Lot, el justo, oprimido por la conducta licenciosa de aquellos hombres disolutos, pues este justo que vivía en medio de ellos torturaba día tras día su alma justa por las obras inicuas que veía y oía. Es porque el Señor sabe librar de las pruebas a los piadosos y guardar a los impíos para castigarles en el día del juicio, sobre todo a los que andan tras la carne con apetencias impuras y desprecian al señorío. Atrevidos y arrogantes, no temen insultar a las glorias cuando los ángeles, que son superiores en fuerza y poder, no pronuncian juicio injurioso contra ellas en presencia del Señor. Pero estos, como animales irracionales, destinados por naturaleza a ser cazados y muertos, que injurian lo que ignoran, con muerte de animales morirán, sufriendo daño en pago del daño que hicieron. Tienen por felicidad el placer de un día, hombres manchados e infames, que se entregan de lleno a los placeres,
mientras banquetean con vosotros. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecado, seducen a las almas débiles, tienen el corazón ejercitado en la codicia, hijos de maldición, abandonando el camino recto, se desviaron y siguieron el camino de Balaam, hijo de Bosor, que amó un salario de iniquidad, pero fue reprendido por su mala acción. Un nudo jumento, hablando con voz humana, impidió la insensatez del profeta. Estos son fuentes secas y nubes llevadas por el huracán, a quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas, hablando palabras altisonantes, pero vacías, seducen con las pasiones de la carne y el libertinaje a los que acaban de alejarse de los que viven en el error. Les prometen libertad, mientras que ellos son esclavos de la corrupción. Pues uno queda esclavo de aquel que le vence. Porque si después de haberse alejado de la impureza del mundo, por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se enredan nuevamente en ella y son vencidos, su postrera situación resulta peor que la primera. Pues más les hubiera valido no haber conocido el camino de la justicia, que una vez conocido, volverse atrás del santo precepto que les fue transmitido. Les ha sucedido lo de aquel proverbio tan cierto: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Palabra de Dios. Sacaron toda esa maldad para hacerle daño a la creación de Dios, para eliminar a los hijos de Dios. Por eso se condenan. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Palabra de Dios. El gobierno chino tiene el pecado contra el Espíritu Santo. Cambiaron la Biblia. Eligen sus propios sacerdotes. Abortan. Uno de los primeros productores y exportadores de Biblias. Se hacen solidarios de sus malas obras. Segunda epístola de San Juan, versículos 10 al 11. Si alguno viene a vosotros y no es portador de esta doctrina, no le recibáis en casa ni le saludéis. Pues el que le saluda se hace solidario de sus malas obras. Palabra de Dios. ¿Y qué debo hacer para salir de esa contaminación, de ese pecado? Lo único que podemos hacer es devolver ese pecado a las personas, lugares o sitios de origen, a sus directos dueños, a sus directos responsables, porque ese pecado no tiene perdón. En la fe, en la religión católica, ya no hay sacramentos, no hay nada. Finalizó en manos del 666. Por eso la invitación de la bienaventurada Santísima Virgen María es que suban el escalón, que den el paso al amor. Ezequiel 28, versículos 25 y 26. Así dice el Señor Yahvé: cuando yo reúna a la casa de Israel de en medio de los pueblos donde está dispersa, manifestaré en ellos mi santidad a los ojos de las naciones. Habitarán en la tierra que yo di a mi siervo Jacob. Habitarán allí con seguridad, construirán casas y plantarán viñas, vivirán seguros,
cuando yo haga justicia de todos sus vecinos que los desprecian, se sabrá que yo soy Yahvé su Dios. Palabra de Dios. Santo Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 34 y 35. Les dice Jesús: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. ¿No decís vosotros, 4 meses más y llega la siega? Pues bien, yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos, que blanquean ya para la siega ya. Palabra de Dios.